¿Te has preguntado por qué cada vez más usuarios están abandonando a Windows para irse para Linux? Hace apenas unos años atrás, este sistema operativo parecía algo solo para programadores y expertos en informática, pero hoy la historia es totalmente diferente. Usuarios comunes, creadores de contenido, estudiantes e incluso muchas empresas están dando el salto hacia este sistema operativo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Windows está perdiendo terreno o Linux finalmente está listo para reemplazarlo? En este video vamos a estar viendo las verdaderas razones detrás de esta tendencia, cuáles son algunas de las ventajas y también los inconvenientes que pocos te están mencionando. Así que vámonos con la intro y comencemos. El fin de Windows 10. Una de las principales razones por las que miles de usuarios están abandonando Windows y dando el salto a Linux es el inminente fin del soporte técnico de Windows 10. Microsoft dejó de brindar el soporte a Windows 10 el 14 de octubre del 2025 después de muchos años siendo el sistema operativo más utilizado en el mundo. En la actualidad, Windows encabeza el liderazgo con un 68% de la cuota a nivel mundial, mientras que Windows 10 aún representa aproximadamente el 28% y el 4% corresponde a otros sistemas operativos, incluyendo Mac y Linux. Aquí es donde comienza el verdadero problema. En la actualidad existen millones de computadoras en todo el mundo que funcionan perfectamente. Sin embargo, debido a los requisitos que impone Windows 11 como el TPM 2.0, el Security Bots y procesadores compatibles con este sistema operativo, muchos de estos equipos no los cumplen y no pueden utilizarse de forma oficial. A pesar de seguir ofreciendo un rendimiento aceptable, las recomendaciones de Microsoft ha sido que adquieras una computadora nueva. Y muchos usuarios, esa recomendación simplemente no tiene sentido. Y es aquí precisamente donde Linux comienza a llamar la atención de muchos usuarios. Linux está devolviendo a la vida muchas computadoras que daban por perdidas. Mientras que la versión más reciente de Windows 11 demanda cada vez más recursos del hardware de la computadora, muchas distribuciones de Linux han sido diseñadas para ser ligeras, eficientes y aprovechar el máximo el hardware de los equipos, hasta en equipos con varios años de antigüedad. Y este es uno de sus mayores atractivos, que tiene Linux, su capacidad para hacer que una computadora antigua vuelva a sentirse rápida y ágil. Para ponerlo en otras palabras, significa que una computadora que con Windows tarda mucho más en iniciar o abrir aplicaciones, con Linux puede hacerlo más fluido y mucho más rápido. La razón es muy simple. Linux consume menos recursos del sistema, consume menos RAM, utiliza el procesador de forma más eficiente y ocupa menos espacio en el almacenamiento. Como resultado tenemos que el sistema operativo arranca más rápido, las aplicaciones responden con mayor agilidad y el equipo mantiene un mejor rendimiento. Esto ha convertido a Linux en una excelente alternativa para quienes deseen extender la vida útil de su computadora sin realizar una gran inversión. Existen distribuciones pensadas para todo tipo de usuarios y estas son las que están mejor diseñadas para hacer la transición de Windows a Linux. Tenemos Linux Mint. Es probablemente la opción más recomendada para quienes vienen de Windows. Su interfaz resulta bastante familiar a Windows y es muy fácil de utilizar y destaca por su estabilidad y excelente rendimiento. Viene preinstalado con todo lo necesario para navegar por internet, revisar tus correos, crear documentos, crear hojas de cálculo o presentaciones gracias a su suite ofimática integrada. Tenemos otro sistema operativo que se llama el Zorin OS. Está diseñado específicamente para facilitar la transición desde Windows. Su apariencia moderna y su facilidad de uso hace que muchos usuarios se adapten en muy poco tiempo. Incluye una herramienta llamada Zorin Appearance que permite cambiar el diseño de escritorio con un solo clic para que se vea como Windows 7, Windows 11, hasta incluso el Mac OS. Y tenemos también Ubuntu, una de las distribuciones más populares del mundo que cuenta con una enorme comunidad abundante en documentación, soporte técnico para una gran variedad de programas y dispositivos, lo que convierte en una apuesta segura tanto para usuarios domésticos como para profesionales. Y por último tenemos también a Fedora, una distribución ampliamente utilizada
por desarrolladores, entusiastas y usuarios que desean estar a la vanguardia del ecosistema de Linux. La privacidad. En los últimos años, Windows ha dejado de ser un sistema operativo para convertirse prácticamente en una plataforma de servicio basada en la nube, lo que inevitablemente ha multiplicado la cantidad de datos que fluye desde tu computadora hacia los servidores de Microsoft. Como Windows se está basando más en servicios en la nube, recopila obligatoriamente datos del usuario, diagnósticos y uso. En versiones domésticas esto no se puede desactivar por completo. Mucha información sensitiva del usuario queda registrada en los servidores de Microsoft, información que puede quedarse expuesta por algún ataque cibernético que reciba los servidores de Microsoft. Herramientas de inteligencia artificial como Copilot, que viene integrado en Windows, que analiza tu actividad, textos, documentos, entre muchas otras cosas, para dar respuestas personalizadas, incluyendo funciones invasivas como el rastreo de capturas de pantalla, como el famoso caso de Recap. Y ahora la inclusión de anuncios y recomendaciones en el menú de inicio y configuraciones, utilizando un ID de publicidad único para rastrear todos tus intereses, así como el rastreo que hace Facebook, Instagram y ahora también WhatsApp, que incluye publicidad en los estados y saber qué publicidad mandarte. En Linux por el momento es todo lo contrario. El usuario decide qué se ejecuta, qué se desinstala y cuándo se actualice, sin proceso oculto, lo cual representa más control del usuario sobre su sistema operativo. Código 100% transparente y auditable por la comunidad, lo que impide el espionaje o la tendencia o la telemetría oculta de archivos maliciosos alojados dentro del sistema operativo. Más privacidad. Por defecto, la recopilación de datos es casi inexistente y si existe sería para brindar un mejor soporte técnico, estrictamente opcional. Más seguridad. Otra de las razones por lo que muchos usuarios se van para Linux es su seguridad. Al ser un sistema menos atacado que Windows y contar con un modelo de permiso más estricto, es más difícil que un programa malicioso realice cambios importantes sin la autorización del usuario. Además, la mayoría de los software se instalan desde repositorios oficiales, lo que reduce el riesgo de descargar aplicaciones infectadas o modificadas. A esto se suma que Linux es de código abierto, permitiendo que miles de desarrolladores revisen constantemente el sistema para detectar y corregir vulnerabilidades y resolver los problemas inmediatamente. Es importante aclarar que ningún sistema operativo es completamente invulnerable y Linux también puede ser atacado. Sin embargo, por su diseño y su enfoque en la seguridad, sigue siendo una de las plataformas más confiables para el usuario promedio y también para los empresariales también. Las aplicaciones han mejorado muchísimo. Uno de los mayores obstáculos para que el usuario usara Linux era la falta de programas. Hoy la situación es un poco más diferente, ya que existe alternativas para casi cualquier necesidad. Por ejemplo, para trabajar con documentos podemos encontrar LibreOffice, OnlyOffice. De OnlyOffice tenemos un video en nuestro canal donde hablamos un poco sobre esta herramienta ofimática de Linux. Les dejo aquí el link para que vean nuestro video. Si necesitas también editar imágenes, puedes usar GIMP o Krita, que vendría siendo como el equivalente de Photoshop en Windows. En la edición de video destaca DaVinci Resolve, una herramienta profesional disponible también para Linux, muy potente, que tiene su versión gratuita y su versión de pago. Pero la gratuita es bastante potente y te puede funcionar para tu necesidad. Además de aplicaciones muy populares como Visual Studio Code, Google Chrome, Mozilla Firefox, Steam, tiene versiones nativas para Linux que no tendrás que cambiar tu forma de trabajar o disfrutar tus videojuegos. Pero Linux no es perfecto. Aunque Linux ha avanzado mucho en los últimos años, es importante ser objetivo. No es un sistema operativo perfecto y no es la mejor opción para todas las personas. Existen todavía programas profesionales que no tienen versiones oficiales para Linux, como por ejemplo tenemos el Adobe Creative Cloud, que contiene aplicaciones como Photoshop, Premiere Pro, After Effects. No cuenta con un soporte nativo para Linux. Algo similar ocurre con Microsoft Office. Si bien existen excelentes alternativas como LibreOffice, OnlyOffice o incluso la versión web de Microsoft Office, la experiencia no es exactamente la misma que en Windows, especialmente si trabaja con documentos muy complejos o funciones más avanzadas.
En el apartado de los videojuegos, aunque Steam Proton ha revolucionado la experiencia, todavía existen algunos títulos con sistemas anti-cheat que no funcionan en Linux. Por último, y no menos importante, si vienes de Windows, es posible que necesites un tiempo para adaptarte. La interfaz, las instalaciones de los programas y algunas tareas funcionan de manera diferente, por lo que tendrás que aprender a utilizarlos. Linux no es perfecto, pero para millones de usuarios sus ventajas superan ampliamente estas limitaciones. Lo importante es que tú elijas el sistema operativo que mejor se adapte a tus necesidades. En conclusión, Linux ya no es un sistema complicado como el de hace 20 años atrás. Existen distribuciones fáciles de instalar con interfaces modernas y una enorme comunidad que te puede ayudar a resolver tus problemas al momento de estar utilizándolo. Cambiar de sistema operativo no debería hacerse por moda. Lo importante es elegir la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades. Si tu computadora aún funciona bien y no quieres invertir en un equipo nuevo, Linux puede darte una segunda vida a ese equipo. Pero si dependes de aplicaciones o videojuegos exclusivos para Windows, quizás lo más conveniente sea seguir con el sistema operativo de Microsoft y gastarte un buen dinero y comprar un nuevo equipo, ya que todos los componentes a esta altura han subido mucho de precio. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Ya te cambiaste a Linux o estás pensando en hacerlo o prefieres seguir utilizando Windows? Déjanos en los comentarios y cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Si este video te ayudó a entender mejor la diferencia entre ambos sistemas operativos, no olvides dejarnos un like, que es de suma importancia para el crecimiento de nuestro canal, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte todo nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.